La vida y las enseñanzas de Sri Ramana son la más pura esencia de la India. Su aliento de una humanidad liberada del mundo es un canto de milenios. Para el hindú está claro que el sí mismo no es diferente de Dios, y en la medida de que el hombre permanece en su sí mismo, no solo está contenido en Dios, sino que es Dios mismo. Venkataraman Iyer, verdadero nombre de Ramana Maharshi, nació el 30 de diciembre de 1879 al sur de la India, en el seno de una familia hindú ortodoxa brahman. Aunque recibió su iniciación tradicional brahmánica a los 7 años, siempre declaró que durante su infancia y adolescencia nunca sintió un especial interés por la religión. Se dice que tenía increíblemente desarrollada la memoria, que solía dormir profundamente sin despertarse por sonidos fuertes o golpes, y que experimentaba espontáneos estados de trance profundos que él mismo describe así. Se aferraba a mí alguna práctica incompleta de un nacimiento pasado. Ponía la atención únicamente en mi interior, olvidando el cuerpo. A veces estaba sentado en un lugar, pero cuando recuperaba la conciencia normal y me levantaba, me daba cuenta de que estaba tumbado en un estrecho espacio diferente al que me había sentado en un principio. Pero el punto de inflexión en su vida se da a mediados de 1896, con 17 años, cuando repentinamente fue abordado por un sentimiento profundo de que iba a morir. Este evento espontáneo al que Maharshi llamó después liberación súbita, según algunos autores no fue tan espontáneo, pues afirman que lo alcanzó tras severas penitencias. Pero Ramana negó siempre este extremo y dijo: «No tuve periodo preparatorio o purgatorio de ningún tipo. No tenía ni idea de lo que era la meditación. El ser no es realizado por la acción de nadie, sino precisamente cuando contenemos nuestro deseo de actuar, nos quedamos quietos y silenciosos y somos lo que realmente somos». Ramana describió este evento repentino de la siguiente manera: «Yo estaba solo, sentado en una habitación en el primer piso de la casa de mi tío. Casi nunca había estado enfermo y aquel día me encontraba perfectamente bien. Fui golpeado por un destello de excitación o calor, como una corriente o fuerza que parecía poseerme, y mientras mi cuerpo se ponía rígido, súbitamente me invadió un violento miedo a morir. No había nada en mi salud que hiciera pensar en ello. Ni siquiera me formulé preguntas sobre la razón de mi miedo. Solo tuve esta sensación y sentimiento: voy a morir, y me puse a pensar sobre lo que en aquel momento debería hacer. No se me ocurrió consultar a un médico, ni a parientes, ni a mis amigos. Sentí que tenía que resolver el problema por mí mismo, y entonces se inició un proceso espontáneo de autoindagación. ¿Qué es lo que muere?, llegando a la conclusión de que el cuerpo muere, pero la corriente o fuerza permanece viva, y reconocí esta corriente o fuerza como mi ser. También el yo observador desapareció, dejando solo aquello que permanece para siempre. Ningún pensamiento surgió para decir «yo vi», ni tampoco surgió el pensamiento para decir «yo no vi». Ramana Maharshi llamó a su nuevo estado mental o nueva conciencia el estado mental de Iswara. En apariencia todo seguía igual, pero lo externo había perdido todo su significado. No le importaba lo que comía, aceptando con indiferencia todo lo que le era ofrecido. Su falta de interés por todo afectó a su vida terrenal, y dándose cuenta de que sus familiares se resentían por el hecho de que viviera como un sadhu y a la vez disfrutara de la cómoda vida familiar, abandonó secretamente su hogar y se trasladó a Tiruvannamalai, oculto para su familia durante años, en la sagrada colina de Arunachala, mientras permanecía sentado, en silencio e inmóvil como respuesta a un impulso interno de permanecer completamente absorto en la experiencia del ser o sí mismo. Y en esa sagrada colina de Arunachala fue donde permaneció ya para siempre, y donde el Maharshi, el gran sabio,
enseñó con palabras a los muchos que acudieron a escucharle, y con el silencio a los pocos que intuyeron dónde vive la verdadera sabiduría. Según el rey Ramana, toda actividad consciente de la mente o del cuerpo gira alrededor de la falsa premisa tácita de que hay un yo, que siempre está haciendo algo y crea la ilusión de individualidad. El elemento común en yo pienso, yo recuerdo, yo hago, yo quiero, es el yo que se apropia y asume que es responsable y hacedor de todas estas actividades. Sri Ramana lo llamaba pensamiento central yo o modificación mental del sí mismo. Ese pequeño yo que imagina autoengañado que hace todo esto es una ficción mental y por eso es llamado una modificación mental o degradación del sí mismo. El sí mismo o yo real nunca se identifica ni imagina que está haciendo o pensando nada. La noción de individualidad surge del pensamiento yo, manifestándose de diferentes maneras. Esta individualidad generada por el pensamiento yo desaparece en la realización del sí mismo, pues deja de haber pensador de los pensamientos, deja de haber hacedor de las acciones y cae el velo de existencia y consciencia individual. No hay creación ni destrucción, ni destino ni libre albedrío, ni camino ni logro. Esta es la verdad definitiva. Lo que está destinado a no suceder, no sucederá por más que lo intentes. Todo lo que esté destinado a suceder, sucederá. Esto es seguro. Por lo tanto, lo mejor es permanecer en silencio. El gurú no le dará a usted nada que no tenga ya. Es imposible que alguien obtenga lo que no tiene ya, y si obtiene alguna cosa, se irá como vino, y solo quedará lo que siempre es. Ocúpese de usted mismo y deje que el mundo se ocupe de sí mismo. No hay ningunos otros a quienes ayudar, pues un ser realizado ve solamente el sí mismo. La mente no puede matarse a sí misma. Así pues, su trabajo es encontrar la naturaleza real de la mente. Entonces usted sabrá que no hay ninguna mente. La verdad es que aquellos que se vuelven locos con el dolor del samsara, invariable e inevitablemente se dan cuenta. Cuando la existencia mundana se ha vuelto totalmente intolerable e incluso inconcebible, entonces la realización no está muy lejos. Yo soy es la única experiencia evidente por sí misma, permanente de todos. Nada más es tan evidente por sí mismo como yo soy. Así pues, indagarse a sí mismo y ser ese yo soy es la única cosa que hay que hacer. Yo soy es la realidad. Yo soy esto o yo soy eso es lo irreal. Yo soy es la verdad y otro nombre del sí mismo. ¿Por qué preocuparse de tantísimas cuestiones? ¿Consiste la liberación en conocer estas cosas? Por lo tanto, yo les digo, dejen la liberación en paz. ¿Hay esclavitud? Conózcanla. Véanse a ustedes mismos primero y por encima de todo. La realización no es nada que tenga que ganarse, está ya aquí. Todo lo que se necesita es deshacerse del pensamiento, yo no estoy realizado. No hay ningún alcanzar el sí mismo. Si el sí mismo tuviera que ser alcanzado, ello significaría que el sí mismo no está aquí y ahora y que todavía hay que obtenerlo. Todo lo que se obtiene alguna vez se perderá otra, de modo que será impermanente. Lo que no es permanente no merece ningún esfuerzo.
Así pues, digo que el sí mismo no se alcanza. Usted es el sí mismo. Usted es ya eso. La realización es para todo el mundo. La realización no hace ninguna diferencia entre los aspirantes. Esta misma duda de si usted puede realizarse y la noción yo no me he realizado son ellas mismas los obstáculos. Sea libre de estos obstáculos también. Todas las preguntas relativas a la liberación son inadmisibles. Mukti significa la liberación de la esclavitud, lo cual implica la existencia presente de la esclavitud. No hay ninguna esclavitud y por lo tanto ninguna liberación tampoco. La conciencia está en verdad siempre con nosotros. Todo el mundo sabe, yo soy. Nadie puede negar su propio ser. El hombre en el sueño profundo no es consciente y mientras está despierto parece ser consciente, pero es la misma persona. No hay ningún cambio en el que duerme y el que está ahora despierto. El estado de ser es permanente y el cuerpo y el mundo no lo son. Son fenómenos fugaces que pasan sobre la pantalla del ser conciencia, el cual es eterno y estacionario. Verdaderamente, no hay ninguna causa para que usted sea miserable e infeliz. Usted mismo impone limitaciones a su verdadera naturaleza de ser infinito, y entonces llora porque usted es solo una criatura finita. Entonces usted emprende esta o aquella práctica espiritual para trascender las limitaciones no existentes. Pero si su práctica espiritual misma asume la existencia de las limitaciones, ¿cómo puede esto ayudarle a trascenderlas? El verdadero conocimiento no crea un ser nuevo para usted, solamente disuelve su ignorancia. La felicidad tampoco viene a agregarse a su naturaleza, meramente se revela como su verdadero estado natural, eterno e imperecedero. No hay ninguna meta que alcanzar, no hay nada que obtener. Usted es el sí mismo. Usted existe siempre. No puede decirse del sí mismo nada más excepto que existe. Ver a Dios o el sí mismo es solamente ser el sí mismo o usted mismo. Ver es ser. El sí mismo ego aparece y desaparece y es transitorio, mientras que el sí mismo real es permanente. Aunque usted es de hecho el sí mismo verdadero, usted identifica erróneamente el sí mismo real con el sí mismo ego. Cuando usted intenta rastrear al ego, el cual es la base de percepción del mundo y de todo lo demás, usted encuentra que el ego no existe en absoluto y tampoco toda esta creación que usted ve. Ser significa existencia, la existencia propia de uno. Nadie niega su propia existencia como nadie niega sus propios ojos, aunque uno no puede verlos. La perturbación se encuentra en su deseo de objetivar, de convertir en un objeto el sí mismo, de la misma manera en que usted convierte en objeto sus ojos. El pensamiento se proyecta desde el sí mismo. Descubra de dónde surge. Los pensamientos cesarán de surgir y solo quedará el sí mismo. Nosotros estamos imaginando que estamos prisioneros y estamos haciendo múltiples intentos agotadores para devenir libres, mientras somos libres todo el tiempo. Esto se comprenderá solamente cuando se alcance esa estación. El ego es el pensamiento yo. El verdadero yo es el sí mismo. La realización está ya aquí. El estado libre de pensamiento es el único estado real. No hay ninguna acción tal como la realización. ¿Hay alguien que no esté realizando el sí mismo?
¿Niega a alguien su propia existencia? Hablar de realización implica dos sí mismos, uno que realiza y el otro que es realizado. La radio canta y habla, pero si la abre, usted no encontrará a nadie dentro. Similarmente, mi existencia es como el espacio, y aunque este cuerpo habla como la radio, no hay nadie dentro como hacedor. La ilustración dada generalmente es que el autorrealizado lleva a cabo las acciones de manera semejante a como un niño que es sacado del sueño para comer. Come, pero no recuerda a la mañana siguiente qué comió. El autorrealizado sabe que él no es el cuerpo y sabe que no está haciendo nada, aunque su cuerpo pueda estar entregado a alguna actividad. El hecho es que cualquier tipo de acción puede ser llevada a cabo, y llevada a cabo completamente bien por el autorrealizado, sin que se identifique a sí mismo con ella de ninguna manera, y sin que imagine nunca que él es el hacedor. Algún poder actúa a través de su cuerpo y usa su cuerpo para hacer que el trabajo se haga. El no autorrealizado, aunque no es el hacedor, se imagina que es el hacedor y considera las acciones como suyas propias y de su voluntad. La enseñanza de Ramana Maharshi es un recordatorio de la futilidad de preocuparse por una liberación que es ya la realidad inherente y presente. Su vida, su silencioso retiro en la sagrada colina de Arunachala y sus palabras atestiguan esa realidad ya presente del sí mismo. La liberación no es adquisición, sino reconocimiento de la verdad eterna, que siempre ha sido, es y será, y que yace más allá de las apariencias. Usted es el sí mismo, usted es ya eso. Gracias por ver, saber y sentido.